Ahora, quisiera que me acompañaras a la palabra del Señor y bueno, vamos a reflexionar acerca de estas palabras que con contundencia le dijo Dios a Faraón. En Éxodo capítulo 10, versículo 13. Leemos en Éxodo capítulo 10, versículo 13. El título del mensaje es Deja ir para que me sirva. Deja ir para que me sirva. Éxodo capítulo 10, versículo 13. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta es la última ocasión de las 6 veces, tú puedes leerlo en Éxodo 7:16, en el capítulo 8, versículo 1, en el capítulo 8, versículo 20, en el capítulo 9, versículo 1 y en el capítulo 10, versículo 13. Y lo que acabamos de leer, siempre es el mismo mensaje, porque Dios no ha cambiado del mensaje, como se suele decir, Él R que R, sigue diciendo lo mismo. Su plan es inalterable y por supuesto va a ser inquebrantable. Nada ni nadie puede quebrantar los propósitos de Dios. Entonces, en función de esos propósitos y de esa voluntad, su mensaje es constante. R que R, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora, como compartíamos un poquito el otro día en el grupo, creo que era el viernes, en el grupo que tenemos en la tarde, Dios no liberó, o sea, al pueblo de Israel. O sea, cuando Dios libera al pueblo de Israel, ¿lo hizo por ellos o por él? ¿Lo hizo pensando en ellos o lo hizo pensando en él? No lo olvidemos, Dios todo lo que hace es en función de Él, de sus propósitos, de su voluntad. Y uno puede pensar, uy, qué egoísta, piensa lo que quieras, pero realmente descubriremos que su voluntad, sus propósitos, al final siempre es lo mejor para nosotros. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero no lo dudemos. Al final sus pensamientos, sus caminos y su voluntad, como dice Romanos 12, siempre es buena, agradable y perfecta. Pero Dios lo hizo pensando en él y no en ellos. Simplemente, oh, que estaban sufriendo, oh, pobrecitos. Muchos pueblos sufren consecuencia del pecado. El hombre se desvió, pues mira, está pagando la consecuencia. Ahí está la enfermedad, ahí está la muerte. O sea, que no había otros pueblos que sufrieran o no había otros pueblos que lo estuvieran pasando mal. ¿Estos eran especiales? No, simplemente fueron escogidos, porque Dios escoge en función de su voluntad y de su propósito. Te he escogido a ti. Me voy a glorificar en tu vida y tengo propósito. Entonces, el fin final siempre, siempre es Dios. Por eso decimos muchas veces que a veces hemos hecho del Evangelio como que gravita el Evangelio y Dios tiene que gravitar o que gravita alrededor de mis necesidades, de mis anhelos, de mis problemas, de yo. No. Somos nosotros los que al final descubrimos la gloria, la justicia y la voluntad de Dios, y somos nosotros los que debemos gravitar alrededor de Él. El fin final es Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El punto final soy yo. Los he escogido para que me sirvan y este es mi propósito. Pero interesante, y es solamente paso de pasada porque lo que estábamos hablando, cómo el mundo, el faraón, el pensamiento de este mundo quiere condicionar esto, quiere negociar. Y vemos la estrategia del faraón, el poder de la negociación. Vale, adora a tu Dios, pero dentro de la tierra. Otras versiones dicen dentro del reino. Mira, sí, adora a tu Dios, pero dentro del reino de este mundo. Y entonces permitimos que el mundo nos diga a nosotros cómo debemos servir a Dios. Y aquí algo muy interesante, porque en ese mismo capítulo 8 de Éxodo,
Faraón habla de adoración, vale, hónrale, adórale, haz sacrificios, ¿verdad? Pero dentro del reino de aquí, dentro de la tierra. Pero sabes una cosa, y decíamos el viernes, servir a Dios es más que adoración. No somos llamados simplemente a adorar. Por supuesto, claro que sí, el mayor acto de adoración es servir a Dios, es servirle. Entonces, pero no somos simplemente llamados para entrar en procesos litúrgicos de adoración, o estoy aquí para alabarte, o qué grande eres, y hacer incluso ciertos actos de sacrificio que entiendo que son adoración. Servir a Dios es mucho más que adoración, y el mayor acto de adoración es es el servicio. Pero vemos cómo el faraón en esa negociación baja el listón. Como diciendo, vine así, adórale, ¿no? Pero es que Dios no ha hablado simplemente de honrarle, de hacer liturgias y de hacer sacrificios. Dios ha llamado a un pueblo para que le sirva en función de su propósito. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Constantemente, en estas 6 veces, siempre es el mismo mensaje, la misma frase. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El servicio es mucho más que adoración e insisto, cuando digo que bien entendida la adoración, porque a veces, adorar a Dios es sí, ir al culto y tal, pero a veces sigo viviendo con otra, mi vida que sirve. Y entonces es muy importante entender que nuestro mayor acto de adoración es nuestro servicio. Pero esa mentalidad del faraón, esa mentalidad del mundo, esa mentalidad incluso está en nosotros mismos. Está ahí. Y estamos continuamente escuchando la misma voz, el mismo llamado. De ahí viene la palabra llamado. Dios nos convoca, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y por eso el llamado y la voz de Dios viene a nosotros de dos formas. Irrumpe en nosotros de dos formas. Esa voz irrumpió, por eso también a veces se habla, en Egipto esclavo fui, sí, sí, yo sí. Cantamos eso porque Dios nos sacó de la oscuridad. Esa voz llegó en medio de donde estábamos, en medio de nuestros vicios, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos alejados de Dios, encadenados, muertos fuera de él. Y la voz de Dios vino a nosotros, deja ir a mi pueblo. Y tal vez Dios se lo dijo a Satanás, Dios se lo dijo a las circunstancias, Dios se lo dijo a los problemas, Dios se lo dijo a tantas cosas que nos aprisionaban, tantas cadenas que teníamos alrededor, y esa voz irrumpió y en medio de nuestras circunstancias Dios nos liberó. Por eso la salvación implica libertad. Tomo por ejemplo el Salmo 18:2 cuando dice Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Dios con su voz irrumpió, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi hijo, a mi hija para que me sirva. Y Dios rompió las cadenas, Dios nos liberó. Todos, creo que sí, todos debemos ser testigos de eso y tener un testimonio cómo Dios nos liberó, cómo Dios nos sacó, cómo la voz de Dios irrumpió. Y le habló incluso al mismo Satanás, le habló a la muerte, le habló a la enfermedad, le habló a los problemas, abrió el mar y Dios nos sacó a tierra de promesa, porque la voz de Dios nos convocó diciéndonos, deja ir a mi hijo, deja ir a mi hija para que me sirva. Y todos somos testigos y empezamos a caminar como el pueblo de Israel empezó a caminar siguiendo la voz de Dios, siguiendo el propósito de Dios. Y ese es, primeramente, Dios con su voz nos redime, nos liberta, como dice aquí, mi libertador y mi salvación. La salvación es libertad, libertad
para servirle, no simplemente libertad para librarlo de los problemas. Como digo, Dios obró lo que obró, no simplemente pensando en ellos que lo estaban pasando mal. Cuando Dios hace lo que hace, cuando Dios ha obrado en nuestros problemas, enfermedades, en nuestra muerte, es para servirle. Dios ha obrado, pero la voz de Dios en la ecuación, el punto final de todo, es Dios que está diciendo: te convoco, y la voz de Dios sigue guiando. Y esa misma voz no solamente es para liberarnos, para sacarnos, para empezar a caminar, sino para guiarnos en el servicio. Esa misma voz. Y por eso no solamente vale decir: uy, sí, en Egipto esclavo fui, sí, estaba en medio, estaba muerto, Dios me dio vida, fantástico. Y para que me sirvas, para que me sirvas, para que me sirvas. No simplemente, cuidado, que esa negociación sigue ahí, pensando que, no, bueno, sí, Dios me liberó y ahora le adoro dentro de la tierra, o ahora le adoro como el mundo quiere que le adore. No es eso. No te he redimido, no te he libertado simplemente para que entres en liturgias religiosas, sino para que me sirvas. Y esto es muy importante, porque esa voz de Dios sigue ahí. Dios sigue diciendo lo mismo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero ¿sabes una cosa? A lo mejor ya no se lo está diciendo a la enfermedad, ni al pecado, ni se lo está diciendo a la muerte, ni siquiera se lo está diciendo a Satanás. Te lo está diciendo a ti mismo, o me lo está diciendo a mí mismo. Y nos mira a los ojos y nos está diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y tú puedes pensar: bueno, si aquí estoy. No, te sigo mirando a ti, porque sigues manteniendo la mentalidad del faraón, sigue estando aquí. Sigue conduciendo tus pensamientos. Le hablo a tu espíritu, o mejor dicho, perdón, le hablo a tu hombre carnal, a tu hombre natural, al que piensa todavía según el pensamiento, porque puede que te saqué de tierra de Egipto, pero no he sacado a Egipto de tu corazón. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Fueron físicamente libertados de un lugar para servir a Dios, pero Egipto seguía en sus corazones. Egipto, ¿verdad? Y seguía, igual ocurre con nosotros. Dios ha obrado, gloria a Dios, que Dios me sacó de allí, pero Dios no ha conseguido, sacarnos el allí del aquí, del dentro. Y a veces Dios sigue diciendo lo mismo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y nos está mirando a nosotros, le mira a ese yo carnal, a ese yo natural, a ese faraón interior que no está liberando el hombre espiritual que Dios nos ha dado, que no está liberando el ser interior que ha nacido por el Espíritu y sigue aprisionado bajo negociaciones, sigue aprisionado por cadenas interiores del mundo. Y Dios sigue mirándonos y dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y este es el conflicto interior de muchos. Y si algo yo creo que Dios está tratando en este tiempo, es con el yo interior, con nosotros mismos, ¿verdad? Y somos conscientes: wow, Dios me sacó del allí, pero no ha sacado el allí del aquí. Y esto es contundente. Y Dios está diciendo en este tiempo a cada uno de nosotros, mirándonos a los ojos: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y te estoy hablando a ti. Si pongo mi nombre, dice: a ese Fernando carnal, a esa mentalidad que sigues manteniendo del faraón, que quieres controlar, que quieres decirme en esa negociación interior hasta dónde, vale, hago esto, aquello, lo sirvo de esta manera. No, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Somos llamados. Pero amados, el faraón, la mentalidad y el pensamiento sigue estando ahí. Y ese es el conflicto. Y yo creo que muchos estamos escuchando con contundencia esa palabra. Por ejemplo, en esa conjugación de lo que es la fe, y otro elemento que también aparece ahí en Hebreos capítulo 12. Samuel nos ha estado hablando de esto estas dos semanas en el sentido de la fe.
Qué importante, ¿verdad? Esas acciones que manifiestan y que muestran nuestra vida de fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la teoría la tenemos clara. Como yo compartí en un vídeo reciente, pero información no es transformación. Tener las ideas, los conceptos, o podríamos decir, habiendo pasado un buen discipulado, porque creo que sí hacemos un correcto discipulado, pero aunque tengamos los conceptos, las ideas, la información no significa que hay transformación. Y si Dios sigue diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La fe está ahí, la fe está ahí y por supuesto, y Dios a veces, Dios, nosotros mejor dicho, Dios, somos nosotros el elemento, porque Dios sigue haciéndolo, lo ha hecho perfecto. El problema en la ecuación siempre somos nosotros. Pero a veces sí, nos movemos en fe, nos dinamizamos en fe y corremos en fe, tenemos un vislumbre de la palabra de Dios en ciertas cosas, en ciertas áreas. ¡Wow! Por el espíritu de la palabra y por el espíritu que Dios vivifica la palabra, entonces nos movemos en la dirección correcta. Y entonces, pero el conflicto está ahí. Dice Romanos, estamos en Hebreos capítulo 12 versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Ahí está el conflicto, porque la ecuación, ¿verdad? Despojémonos, oye, despójate ya, sal de allí, suelta las cadenas. Faraón interior, deja ir a mi pueblo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, una carrera de servicio a Dios, una carrera de pertenencia a Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es mío y el punto final soy yo. Entonces ahí está el conflicto, ¿verdad? Uy, ¿cómo nos despojamos de ese peso? Y a veces, como digo, sí, tenemos ese vislumbre, la fe, vemos, actuamos, pero en otras áreas seguimos atados, seguimos esclavizados. El faraón interior, endurecido como se endurecía el corazón del faraón. Tengo aquí, gracias cariño, me está trayendo agua. El corazón del faraón se endurecía. Y nos endurecemos en ciertas áreas. Adoramos y traigo el sacrificio dentro de la tierra, pero en otras áreas estamos endurecidos y Dios sigue diciendo, deja. Y nos cuesta despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, es muy interesante el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Nos habla de la fe, pero yo veo aquí algo que si no vamos a hacer cosas por fe, lo vamos a hacer de otra manera. Porque el capítulo 12 nos, digamos, pone en escena otro elemento que no es la fe, que es la disciplina. La disciplina, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si ha habido una nueva naturaleza y Dios está diciendo, deja ir a mi pueblo, deja ir a ese ser, esa vida espiritual que he hecho nacer en ti, y a ti mismo te estoy hablando, tú no la dejas caminar, el pensamiento del faraón y del mundo sigue en ti, me estás condicionando, quieres seguir negociando y no puede ser así. Y cuando no actuamos por fe, cuando realmente no nos movemos en fe, Dios tiene que disciplinar. Entra en escena la disciplina, porque despojarse no es fácil. ¿Qué tuvo que hacer Dios con el faraón? Disciplinarlo. Y Dios tiene que disciplinarnos porque el yo interior, el faraón interior, le cuesta soltar a la vida espiritual para que viva, no para mí, sino para servir a Dios. Y entramos a negociar y dice, no, aquí no se negocia. ¿Que quieres seguir negociando? Más disciplina, más disciplina. Y qué interesante el versículo
en el capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Es verdad? Pero después da fruto, da fruto. Dios ve el fruto de esa libertad de su pueblo interior que camina en obediencia para servirle. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. ¡Wow! Yo quisiéramos ser ejercitados en la fe. ¡Aleluya! Yo quiero moverme. Algunos pueden pensar, uy, yo soy un hombre de fe. He sido ejercitado como Dios me ha usado, sí. Pero otras cosas vamos a tener que ser ejercitados en la disciplina. En la disciplina. Y ahí no hay fe. Ahí no hay fe. Porque no hay algo que yo vislumbro de forma previa o yo facilito de forma previa o yo me muevo hacia ello voluntariamente, sino que es simplemente el fruto que se produce es un resultado de la disciplina. Así que Dios dice, yo busco el fruto, sea por fe o sea por disciplina, porque como hijo tienes que moverte y busco ese fruto porque deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces dice, a los que en ella han sido ejercitados. Quisiéramos ejercitarnos solamente en la fe, pero también vamos a ser ejercitados en la disciplina. Y todos, ahora, ¿en qué medida? ¿En qué medida? Todo depende de cada uno. Depende de cada uno si nos endurecemos, si nos cuesta, si realmente queremos seguir negociando en esa mentalidad de Faraón que todos tenemos, porque Dios ya ha roto las cadenas exteriores, pero tiene que liberar y tiene que quebrar las cadenas interiores de mi mentalidad del mundo, de esa mentalidad de Faraón que sigue preexistiendo en mí. Insisto, fuimos sacados del allí, pero el allí no fue sacado de nosotros. Y entonces queremos seguir igual, negociando. No, aquí no se negocia. ¿Quieres negociar? Disciplina. Y te vas a ejercitar, ejercitados, wow, en la disciplina. Tal vez esto no me gusta ese tipo de mensaje, Fernando. Mira, gloria a Dios, porque descubriremos y daremos gracias a Dios, porque lo importante es alcanzar sus propósitos. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Insisto, como veíamos en Éxodo, ¿verdad? 6 veces, porque el discurso, me estoy repitiendo, pero es que es R que R, es lo mismo. El discurso de Dios no ha cambiado. Sea exteriormente que Dios le grita a todas nuestras circunstancias y decir, sí, Señor, amén, libérame. Y dice, bueno, pero lo difícil va a ser liberarte a ti mismo. Y es como dice la palabra del Señor, que Dios hizo pasar al pueblo de Israel 40 años por el desierto para mostrarle al pueblo lo que había en su corazón. Porque el corazón del hombre es engañoso y yo me puedo estar engañando a mí mismo, yo soy perfecto, estoy estupendo de la muerte, no me beso porque no me llego, pero como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad, y lo hay, y lo hay. Entonces dice, te hice pasar para mostrar lo que hay en tu corazón. Y esa mentalidad sigue ahí, esa negociación sigue ahí, y mi voz sigue, y mi llamado sigue siendo el mismo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y nos habla a cada uno de nosotros. Ahora, servirle ¿cómo? ¿En qué? Porque dice, sí, estoy dispuesto, vale, me rindo. ¿Actúo en fe o actúo solamente movido por disciplina? Disciplina. Ahora, si yo pensando en esto, servirle, pues me quedo solamente con unas palabras. Vamos un momento en Hechos capítulo, todos conocemos, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Insisto, podríamos hablar de muchos detalles, pero que los perfiles, el fruto diario que Dios nos vaya mostrando, la clave es la actitud, la clave es la obediencia, sea por
una fe que se activa, una fe que nos mueve, o sea, por una disciplina que también nos está moviendo. Insisto, hablar de disciplina no gusta. Y como dice, puede que sea causa de tristeza, pero produce fruto, produce fruto. Y el fruto es realmente importante porque es descubrir nuestro sentido, para qué estamos aquí. Pero bueno, vayamos a este pasaje, Hechos capítulo 1, versículo 8, como insisto. Podríamos hablar mucho de detalles, yo estaba pensando, pero quise buscar varias referencias para entender lo que es servirle, pero solamente había algo que como un eco venía continuamente a mi mente y a mi espíritu, y es: me seréis testigos. Hechos 1:8, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad?, de recibir el poder del Espíritu Santo. Y como decíamos muchas veces, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas no es simplemente para experimentar o para sentir. No debemos buscar emociones, es un poder que me libera interiormente. ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil. Dios tuvo que desplegar su poder con el faraón, con esas 10 plagas, y Dios tiene que darnos poder interior porque es muy difícil liberar el hombre interior. Esa naturaleza nueva que Dios hizo nacer es muy complicado, cuesta mucho. El yo natural, el yo carnal se resiste, le cuesta morir y Dios tiene que darnos poder por su Espíritu. El Espíritu tiene que venir dentro de nosotros, el poder de Dios tiene que manifestarse para que ese poder de Dios siga actuando en ese Egipto interior, en esa demostración de: mira, mi poder se manifiesta, tú no puedes, pero mi poder vendrá para que finalmente mi hijo interior, mi ser interior sea liberado hacia mis propósitos y me sirva. Recibiréis poder para interiormente ser un testigo, porque no es fácil. Ser un testigo de Cristo es mucho más que simplemente denominarnos cristianos, que simplemente identificarnos con una iglesia cristiana o evangélica o católica, llámale como quieras, es mucho más. No es adorarle dentro de Egipto, no son liturgias, es servicio y eso cuesta. Liberar al hombre interior cuesta. Y Dios dice: mi espíritu vendrá sobre ti, recibiréis poder. ¿Para qué? Hemos pensado que simplemente es para manifestar. Claro que sí, pero primeramente el poder de Dios se manifiesta interiormente, porque a través de esa manifestación del poder de Dios podremos también permitir que ese poder de Dios se exteriorice. Pero primeramente, la fuente o el objetivo del poder de Dios es nuestro interior. Vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo para que me seáis testigos. Testigos, me sirváis y realmente viváis para manifestar mi gloria a esa tierra, mi gloria desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Te he llamado para que me sirvas, te he llamado para glorificar mi nombre, te he llamado para mí. Te he llamado para mí y mi espíritu vendrá sobre ti, el poder de Dios actuará en ti para que realmente puedas ser libre y puedas caminar desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, porque te he llamado para que me sirvas. Y todos sabemos que la palabra utilizada aquí, como la palabra griega utilizada aquí, que es traducida como testigos, es la palabra martur o martus, depende, martur o martus, que significa o que es mártir. La palabra griega es martur, mártir. Y la palabra martureo, que es la forma verbal, es testificar, ser testigos, ¿verdad? Martur, ser un testigo, testificar, martureo, ¿verdad? Por eso en Hechos capítulo 23, versículo 11, hablando de testificar, alguien que ha sido liberado para servir a Dios, ser un testigo, un mártir. Por eso, por ejemplo, hablando de testificar, en Hechos capítulo 23, versículo 11,
Pablo dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, hablando a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado, como has sido un mártir de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Él ha sido apresado, ¿verdad? Él ha pasado y va a seguir pasando por diferentes circunstancias difíciles, pero Dios, mira, Dios le está diciendo, tranquilo, mi poder te va a liberar, como diciendo, Dios va a seguir hablando a las circunstancias, deja ir a mi pueblo para que me sirva. A veces el enemigo quiere volver a oprimirnos, circunstancias van a venir sobre nosotros, pero Dios va a seguir diciendo, deja ir a mi pueblo, y Dios romperá las cadenas que hay alrededor. Y le dice a Pablo, tranquilo, yo voy a romper las cadenas porque es necesario que sigas siendo un siervo mío, un testigo mío, un mártir mío hasta en Roma. Te voy a llevar. Mi propósito se va a cumplir. ¿Sabes una cosa? Nada ni nadie puede, y alrededor nuestro puede impedir. Dios va a seguir hablando. Deja ir. Uy, ¿quién va a poder frenar la voz de Dios que dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva? Pero insisto, el problema no es lo que nos rodea, el problema somos nosotros. Pero aquí tenemos a alguien que se entregó y que estaba viviendo y que ha sido aprisionado, pero dice, tranquilo, como yo sé, como que tú estás en disposición y tú quieres seguirme y tú quieres servirme y tú eres un mártir mío, tranquilo, que como nada va a impedir, si tú estás dispuesto, yo rompo las cadenas, porque nada ni nadie va a poder aprisionar que se cumplan sus propósitos, si hay alguien que está dispuesto y que ha roto sus cadenas interiores. Espero que estemos viendo el cuadro. Por eso esa palabra martureo, testificar, alguien que finalmente alrededor suyo y en su interior ha sido liberado para servir a Dios y que obedece a esa voz de Dios, es lo que va a llevarnos hasta el final. Por eso también esta palabra testificar, esta misma realidad de testimonio, nos habla de ello Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Mucho hablamos de lo que nos rodea. Y yo creo que hay una vorágine de mucha gente, un deseo descontrolado de conocer las circunstancias de estos últimos tiempos. Y está bien, pero como vuelvo a decir esa frase que en función de ese vídeo que mandamos en estos días, información no es transformación. A veces hay una vorágine por saber cosas. La clave es que estemos siendo transformados interiormente en medio de estos tiempos, escuchando y obedeciendo la voz de Dios que dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en medio de estos tiempos, aunque sea los últimos tiempos, porque alrededor nuestro nada, ni aunque se levanta el anticristo, aquel que ha decidido seguir a Cristo, mira que venga lo que sea, que Dios le hablará a todos, deja ir a mi siervo, deja ir a mi sierva para que me sirva, y Dios seguirá rompiendo cadenas porque nada va a impedir que su voluntad se materialice y se haga realidad. Por eso Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio, por causa de haber vivido como mártires, haber obedecido, haber sido personas que alrededor suyo fueron liberadas, pero también ellos mismos por el poder del Espíritu Santo fueron liberados y dijeron, Señor, te serviremos, vivimos para ti, y es el yo interior del Espíritu fue liberado para los propósitos de Dios. A causa del testimonio de Jesús, me seréis testigos, me seréis testigos. A causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no se conformaron, los que no negociaron, los que no permitieron, ¿verdad?, que el mundo, que el faraón del mundo o la mentalidad de este mundo que está en otros, sino que rompieron todas esas cadenas, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. ¡Qué increíble! Pero dice aquí a causa del testimonio. Ese testimonio que se libera, sea por fe o sea por disciplina. Sea por fe o sea por disciplina.
Y confiemos que seamos, como dice aquí, ejercitados en la disciplina, que no seamos demasiado testarudos, que no nos endurezcamos tanto interiormente, sino que dejemos ir al pueblo que Dios ha hecho nacer dentro de nosotros para que le sirva a Dios. Amados, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Gloria a Dios por las cadenas que fueron rotas exteriormente. ¿Y las interiores? Porque, ¿sabes una cosa? Dios se toma muy en serio esto. Dios no está jugando. Dios R, no ha cambiado el mensaje y sigue siendo el mismo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me sirva, para que me sirva. Somos testigos, somos mártires, mártires interiores que hemos sacrificado tantas cosas, que tomamos decisiones, que no estimamos nuestra vida como algo a que aferrarse, que incluso, ¿verdad? Pues ponemos, porque mártir decir, oye, mira, mi propia vida, que hemos sacrificado muchas cosas, Dios sabe, que no hemos antepuesto nada y que en nuestro interior y a veces por disciplina finalmente hemos dicho, Señor, te obedeceré. Lo pongo en el altar, quiebro esto y te sirvo. Y te sirvo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amados, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y podemos decir, ahora, ahora y hasta los últimos tiempos. No sé lo que está por delante, como decíamos una vez. Mira, estamos esperando lo mejor, humanamente hablando. Que el Señor venga pronto, eso sería lo mejor para nosotros, pero preparados para todo lo peor. Pero la única forma de estar preparado es siendo un testigo, un mártir en Cristo. Alguien que dice aquí porque han vencido a causa del testimonio de Jesús, testigos. Y el poder de Dios está en nosotros. Oye, el poder de Dios está en nosotros para liberarnos también interiormente. Y amados, alguien que camina en esa libertad interior hacia los planes de Dios, ¿tú crees que va a ser frenado por las circunstancias exteriores? Uy, que se levantará, no sé qué. ¿Tú crees que se levante lo que quiera? Que Dios le hablará a uno y a otro, incluso a la misma cara del anticristo de Satanás, y deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tú no lo vas a frenar porque es mío y me voy a glorificar en él. Servir. Servir, servir es ser testigos. Me seréis testigos, es manifestar a Cristo. Por eso ser testigos no habla de nosotros, habla de hacia afuera. Manifestar a Cristo es compartir de Cristo, es hablar de Cristo, es ser la luz de Cristo y la sal de Cristo en esta tierra, como esa columna y baluarte de la verdad que se afirma y manifiesta la verdad, que la verdad no es un concepto, sino es alguien y es Cristo. Vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Tal vez la voz, sigamos escuchando la misma voz interior, rompamos toda negociación, no endurezcamos el corazón. Tal vez estamos bajo un tiempo incluso de disciplina de Dios. No es la fe la que nos está moviendo, pero sí la disciplina de Dios. Y entonces rindámonos, dobleguemos, no seamos tercos y digámosles al Señor, Señor, para tu servicio. Soy yo, aleluya, que va a vivir para ti. Como dice la palabra, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Ahí está, mi vida es para ti, porque tú eres el Señor. Padre Celestial, Dios eterno. Lo hemos dicho muchas veces, Señor, pero como un eco interior, Señor, que rebota en todas las paredes de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestro exterior, Señor. Escuchamos R que R la misma voz, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Señor, gracias porque exteriormente nos has liberado y nos seguirás liberando, porque nada ni nadie podrá impedir tus propósitos, Señor. Ese llamado, esa convocatoria tuya. Pero Señor, oramos, Señor, por nuestra
pensando en nosotros, por nuestra mentalidad, ese pensamiento del faraón que sigue, que subsiste, Señor, esa maldad interior que sigue en nuestro corazón, que quiere frenar, Señor, que quiere seguir negociando, que quiere decir, con esto es suficiente, Señor. Pero seguimos escuchando, Señor, y rebota en las paredes de nuestro interior esa voz tuya que sigue diciendo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi nueva naturaleza, deja ir a mi hijo, que yo he engendrado en ti para que me sirva. Señor, que el faraón interior sea quebrantado, que los pensamientos de negociación interior sean quebrantados, Señor. Y Señor, que cada uno, Señor, de esa vida interior seamos libertados a esa salvación tuya, Señor, a ese propósito tuyo. Que todo sea rendido, que todo sea consagrado, Señor. Señor, que no haya nada ni nadie en nuestro interior por encima de tu voz y de tu llamado, Señor. Eres tú, Señor. Señor, que seamos, Señor, redimidos, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor, que has hecho nacer en nosotros, liberados interiormente, transformados en esa mentalidad interior, Señor, y guiados, Señor, hacia tus propósitos, como mártires, como testigos, Señor, para que ese testimonio, Señor, sea lo que sea validado en ese punto final de tu venida. Señor, porque si interiormente caminamos en esa libertad, en esa dimensión, Señor, de libertad, Señor, para contigo, exteriormente, ¿qué o quién nos podrá apresar? No habrá nada, no habrá nada, Señor. Gracias por toda cadena exterior que es rota en el nombre de Jesús y gracias, Señor, por toda cadena interior. Señor, que nosotros, Señor, ponemos en el altar para que sea quebrantada, doblegando, Señor, nuestra cerviz, Señor, no endureciendo nuestro corazón, sino poniéndolo todo en el altar. Nuestra vida es tuya, somos testigos y te serviremos, te serviremos. Gracias, Padre. A ti la gloria, aleluya, para siempre. Amados, esta voz y este mandato Dios se lo toma muy en serio. Y nosotros, que así sea. Seguimos adelante. Son tiempos maravillosos para ser testigo. No desaprovechen ninguna oportunidad para manifestar, para hablar de Él, para ser testigo de Él, porque hemos sido liberados para eso. Amén. Para ser testigos. No simplemente para que le adoremos, sino para que le sirvamos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bueno, seguimos adelante, nos seguimos encontrando en los diferentes momentos durante la semana. Iremos tal vez que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría, inteligencia espiritual para saber cómo seguir estableciendo las dinámicas que sean necesarias para ser esa luz y para ser esos testigos fieles en medio de esos tiempos individualmente, pero también juntos como cuerpo. Gloria a Dios siempre la gloria en todo esto. Que Dios te bendiga mucho y seguimos. Bendiciones.